Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y ustedes están en La Mira, como siempre, a través del 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe, y con la producción de la Coordinadora Republicana de PBO y del portal La Abeja. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través del Facebook, de YouTube o de la radio. Espero que este programa, que está bastante interesante, a puertas ya a una semana de las fiestas patrias, les guste, les interese y lo puedan volver a escuchar muchas veces o a ver muchas veces. Hoy día vamos a conversar sobre un tema más o menos histórico, ¿no?, de identidad, sobre las implicancias de la independencia del Perú. Este año se cumplen 201 años. El año pasado celebramos, ¿no?, entre comillas, el bicentenario del Perú. Ya pasamos ese bicentenario, 201 años de independencia. ¿Qué significó este acontecimiento tan importante? ¿Realmente fue bueno para el país? Hoy día nos acompaña el historiador Luciano Reboredo, quien es también el director del portal La Abeja. Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Luciano, yo quería, bueno, como lo comentaba, a puertas pues ya de las fiestas patrias, quería comentar un poco. Ahora hay una corriente pues que se ha dedicado a revisar un poco la historia, a hacerse la pregunta de si realmente el proceso de independencia es lo que nos contaron, si realmente las consecuencias de la independencia del Perú fueron positivas, ¿no? ¿Qué pasaba en el virreinato? Hay una corriente muy fuerte que dice que en el virreinato estuvimos mejor que después de la independencia. Esto como que se comenzó a caer todo. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, hay que ver varios aspectos. Primero, la independencia tenía que llegar, tarde o temprano. Eso era inevitable. Era parte del proceso, ¿no es cierto?, que se estaba dando, ¿no?, en esta parte del mundo. Hay un proceso de las llamadas revoluciones burguesas, todo esto que viene desde la Revolución Francesa y que va influyendo ideológicamente en todo el mundo. Lo que también es cierto es que probablemente el Perú no estaba preparado en ese momento aún, cosa que también piensan muchos. Vamos a ver. Hay una idea de que en el Perú todo el mundo en ese momento quería la independencia. Y eso no es así. Eso en verdad no es así. Eso está tan claro que si tú ves la conformación de los ejércitos, el ejército libertador en un 80-85% estaba conformado primero por gente que venía de Argentina y de Chile, y luego con Bolívar por gente que venía de la Gran Colombia o de lo que hoy es Venezuela y Colombia. ¿No? Y contrariamente a eso, el ejército realista estaba lleno de peruanos. Estaba lleno de peruanos, ¿no? Y muchos de origen andino, ¿no?, en su gran mayoría. Y otra cosa que mucha gente desconoce es que luego de la independencia hubo una serie de luchas de resistencia para volver al régimen monárquico español, que duraron 8 o 10 años después. En zonas de Ayacucho, de Huanta, hubo una resistencia indígena por volver al sistema monárquico español. Interesante y quiero que sea una idea que después retomemos, una resistencia indígena. Sí, claro, porque... Una resistencia indígena, ojo, ahora que está de moda todo esto de las reivindicaciones supuestamente indígenas y que nos hablan de desconocer nuestra identidad hispana, nosotros éramos incas y la grandiosidad de los incas y nuestra herencia indígena, pues los indígenas eran los que se querían quedar con los... Sí, claro que sí. Y otra cosa que es muy importante es que efectivamente el Perú, tal como lo entendemos nosotros, existe a partir de independencia, ¿no? Entonces, claro, celebramos 201 años de la existencia de la República del Perú. Los incas son tan peruanos como podría ser un español del siglo XVII que llegó al Perú y que aporta su cultura para formar una nación mestiza. Y justamente en los estudios sobre la independencia, por ejemplo, de José Agustín de la Puente, él dice que la clave para entender la independencia del Perú es lo que podríamos llamar la idea del Perú.
¿Y a qué se refiere con la idea del Perú? Él dice que a través de los siglos se va formando un concepto, una idea de lo que es peruano. Y lo peruano no es ni español ni andino, es mestizo. Ahora, ese mestizaje obviamente no es uniforme, ni es una camisa de fuerza, ni es un molde, ni tienen que ser iguales todos, un mestizaje como si fuera una división matemática. Pero es un camino hacia el cual hay que apuntar. Por eso hoy en día, cuando hay quienes políticamente dicen no, los limeños por acá, los andinos por allá, la discriminación, los afroperuanos, nos están dividiendo, y cuando se habla de las culturas del Perú y la pluriculturalidad con un criterio ideológico, se está yendo precisamente contra la identidad del Perú. Lo que hay que reforzar, como decía, desde su posición izquierdista Arguedas, o Matos Mar, que también era un izquierdista, hay que reforzar la identidad peruana yendo hacia un mestizaje, no destruyendo esa identidad, porque esa identidad es la clave para comprender, como decía de la Puente, para comprender al Perú, tanto para comprender su independencia como para comprender el futuro. ¿Por qué? Cuando surge el Mercurio peruano, por ejemplo, y ahí están todos los sociedades amantes del país que no querían la independencia, eso es otra cosa, ¿no? Cuando hablas de Unanue era secretario del virrey, ¿no? Y luego es ministro de San Martín, porque hay una continuidad, no es que se acomodó, como dicen algunos, hay una continuidad, ¿no? Entonces él ve primero al país. ¿Y qué sucede? Ellos eran reformistas. Cuando tú lees el Mercurio peruano, en ninguna parte dice hay que independizarnos. Son reformistas, querían ciertas reformas. Lo mismo el famoso discurso de Baquijano y Carrillo habla de reformas. Así es. Y estos reformistas se les considera precursores de la independencia porque ya en sus discursos se entiende que hay una idea del Perú, ¿no? Entonces, una idea del Perú como algo propio, que no es inca, que no es español, sino que va surgiendo como una nueva identidad. Entonces, en la medida que va surgiendo esta identidad, los criollos, que eran los españoles nacidos en América, los mestizos, que eran los hijos de españoles con incas o con indios, estos nuevos indios de los que habla Uriel García, por ejemplo, el nuevo indio, que ya es un mestizo mentalmente, se sienten peruanos, ¿no? Entonces eso va abonando en el surgimiento de una identidad que va a convertirse luego en una nación. Pero de repente 1821 era muy temprano. Esa es una primera idea que podríamos tener, ¿no? Tal vez esa formación de una nacionalidad, de una identidad, podría haber tardado unos años más y hubiera consolidado y hubiera cuajado mejor la independencia, y no hubiéramos tenido el caudillaje militar y toda la inestabilidad que vino después. Y que nos trae como consecuencia lo que somos ahora, con el agravante de que hoy, producto de todos estos golpes ideológicos, vienen pues a decirnos que los que son blancos, así seas blanco que viene de Cajamarca, no importa porque eres blanco, y así tus papás sean provincianos, lo que sea, igual está mal, porque eres blanco, ya eres un blanquito, ¿no? Claro. Ya eres un blanquito y eres un problema para los que somos no tan blanquitos, para los que somos indígenas, porque nosotros sí somos indígenas, ¿no? Entonces nosotros tenemos más derecho a estar aquí. Y el caso, este es terrible, este tema racial, ¿no? Porque el negro en el Perú, que tiene tantos siglos como el español, como el blanco, porque llegaron juntos, está completamente asimilado, ¿no? Hace 50 años, Nicomé de Santa Cruz reivindicaba la peruanidad del negro, ¿no? Y él hablaba de sus ancestros africanos como una cosa nostálgica, lejana, ¿no? Ahora les han metido en la cabeza al negro que tiene que volver a su africanidad, ¿no? Y cada vez los quieren desperuanizar, ¿no? Porque es un afro y tiene que volver a sus raíces, e incluso el folclore llamado afroperuano está incorporando elementos africanos que antes no tenía, ¿no? ¿Y qué es lo que se está haciendo con esto? Destruyendo una identidad. Así es. ¿No? Y el andino empieza a rechazar su identidad mestiza, que tiene que ver con una presencia española de siglos, ¿no? Y que ellos son católicos, tienen un santo patrón, la vestimenta. Eso es un tema muy interesante. Es totalmente español, incluso el chullo tiene un origen español, ¿no? Y todo lo demás es muy mestizo. Y cuando uno ve, por ejemplo, yo invitaría a quienes nos están viendo y escuchando, pongan en internet, por ejemplo, carnavales de Galicia, y busquen los personajes que desfilan en los carnavales de Galicia. Parece que estamos viendo danzantes de Ayacucho o de Huancayo.
idénticos. Las máscaras con las narices son iguales. Así es. ¿No? Busquen los trajes típicos que hay en diferentes puntos de España, ciertas danzas folclóricas, y van a encontrar muchos parecidos con las danzas de Puno. ¿Por qué? Porque hemos convivido y porque tenemos una identidad común y porque la hispanidad es una, ¿no? Y claro, todo esto sin desmerecer la creación de una identidad propia en el Perú, porque hemos partido de ahí, ¿no? De la idea del Perú. Pero no se puede ser peruano y renegar del padre o de la madre. Así es, porque no se trata ya han pasado 2 siglos. No se trata de que los españoles malos que vinieron a destruir a los incas buenos, porque para esto este territorio no estaba conformado nada más por los incas, ¿no? Que eso sea, o que ellos sean el ejemplo del que parten pues por Machu Picchu y por el Cusco, no quiere decir que hayan sido la única cultura que estaba asentada en este territorio. Ah, no, claro. ¿No? Entonces, pero solamente de ellos se habla, porque no quieren recordar tampoco que los incas también fueron conquistadores, así como los españoles, los incas también fueron conquistadores, los incas también esclavizaron, los incas también fueron violentos. Entonces, y tal vez ahí está parte de la riqueza cultural del Perú, porque los incas también venían de un mestizaje y de ser un poco la culminación de una acumulación de culturas. Así es. Y los españoles venían de una guerra de reconquista de 700 años con los moros, ¿no? Y por eso es que tenemos una presencia en diferentes elementos de la cultura peruana de los moros, ¿no? Y que hay que encontrarlo en la arquitectura, en la gastronomía, en muchas cosas, porque cuando llegan los españoles vienen con elementos de la cultura árabe, por supuesto, en el lenguaje. Entonces esa es la riqueza cultural, ¿no? Y esa riqueza cultural no se puede destruir de la noche a la mañana diciendo, no, acá somos andinos, porque no es verdad. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Eso ya, como comentaba hace un ratito, eso ya sucedió hace 200 años. Ya nos juntamos. O sea, ya no se trata de los andinos y de los hispanos. Ya no es eso. Ya somos ese mestizaje, ya somos ese choque de culturas que se convirtió en el Perú, en la República del Perú. Entonces, nuestra identidad es esa, el Perú, que venimos de hispanos, de españoles, o de los incas, o de los moche, o de diferentes culturas a través de los tiempos, sí, pero hay que saber juntarlos a todos y decir, al final, esto es lo que soy, es como un resumen de todo eso. Tenemos esa identidad mestiza, exactamente, culturalmente hablando, porque podemos ser de todos los colores y de todas las razas y de todas las sangres, como decía Arguedas, pero nuestra cultura va hacia una identidad mestiza, ¿no? Y claro, hacer lo contrario es como cuando se divorcian una pareja y la mamá o el papá le habla mal del otro, ¿no? Y le dice al niño, tu mamá es muy mala, o la mamá le dice, tu papá es muy malo, nos abandonó. ¿A quién le hace daño? Al niño. Estamos haciendo lo mismo, ¿no? Destruyendo el futuro del peruano, generando una generación de parias, un rechazo a la identidad, de gente a su propia identidad. Claro, gente desarraigada, ¿no? Que va a terminar odiando el idioma que habla, odiando su cultura. ¿Qué es lo que están logrando en otros lugares? Odiándose a sí mismos. Ese es el punto. Uno termina odiándose a sí mismo porque odia lo que es. Si tengo apellido español, si vengo o soy andino, termino odiando una u otra cosa, ¿no? O cómo me veo, o mi color de piel. Que esto es un molde, es como un libreto del progresismo, ¿no? En Estados Unidos han empezado con este tema del racismo inverso y el negro importa, y a destruir los monumentos, ¿no? Y a generar, por ejemplo, incentivos económicos por temas raciales, ¿no? Y a enseñar en los colegios de estudios iniciales, en los nidos, en los kindergarten, al niño blanco en Estados Unidos, ¿no? Donde son una mayoría por el momento, a enseñarles a tener sentimiento de culpa por el simple hecho de ser un niño blanco, ¿no? En Europa se está quitando de los sílabos y de los contenidos de las escuelas y las universidades a ciertos clásicos, ¿no? Clásicos por considerar que tienen contenidos racistas, como por ejemplo, tú te puedes imaginar estudiar literatura en Europa y que no te pongan a clásicos de la literatura como Cervantes, porque tiene un contenido racista, ¿no? Y entonces, ¿qué van a generar? Gente sin identidad también,
¿no? Y es parte de este movimiento globalista, ¿no? El globalismo se manifiesta de diferentes maneras, acá o allá, ¿no? O Shakespeare, no va Shakespeare porque es misógino y racista. Misógino. Ya, entonces tú vives en Inglaterra y vas a estudiar literatura clásica sin Shakespeare. Pero no vas a estudiar a Shakespeare, wow. ¿No? O van a quitar a Homero. Increíble, ¿no? Es de locos, increíble. ¿No? Y es un tema ideológico. Y eso es yo siempre uso esta comparación, es como una franquicia. Han hecho franquicias mentales, ¿no? Entonces, cuando llega McDonald's a un lugar, tú compras la franquicia y las papas fritas aquí o en Madrid son las mismas. Igual, la franquicia progre o la franquicia del pensamiento único es igual, la van adaptando en todos los lugares y por eso en todas partes piden nueva constitución o en todas partes el indigenismo o en otros lugares quitan a Shakespeare, pero es lo mismo que lo van adaptando. Claro, en todas partes odiemos a los blancos porque el indigenismo es lo mejor. Regresando a la independencia, hay un tema bien interesante que también se contrapone a esto que estamos o a la idea pues de la reivindicación indígena. Por ejemplo, los títulos, ¿no? de los curacas, cuando antes de la independencia ellos conservaban sus tierras, ¿no? Conservaban sus tierras, conservaban sus títulos, por supuesto pagaban impuestos, etcétera. Una vez que se da la independencia, después de un proceso, esto queda abolido. Claro, ellos pierden su estatus. Pierden muchos privilegios. Pierden sus privilegios, pierden... y todo eso, ojo, estamos hablando de que el blanco malo mantenía pues al indígena con lo que le correspondía, con sus títulos, por supuesto que pagaba impuestos, etcétera, pero mantenía su estatus. Y el otro, el independizador bueno, el libertador bueno, viene y se lo quita al indígena. Claro, lo que pasa es que la monarquía española identifica a los monarcas incas como sus iguales. Así es. ¿No? Y son incorporados. Incluso en el Palacio Real de España hay retratos de incas, hasta la fecha. Hay monumentos de incas y son considerados con el mismo nivel que un rey español, ¿no? Y se les permitió y se conservó esos privilegios hasta el final a los descendientes de los incas, a las familias reales, a las panacas reales. Y curacas menores incluso tenían territorios y mantenían ciertos privilegios comerciales y personales que los pierden con la independencia. Y esto ahí viene con San Martín, este personaje monteagudo que era un tipo lleno de odio en realidad, que hace cosas terribles, ¿no? Masacres y... Termina asesinado. Sí, claro, como no tenía otra forma de terminar, ¿no? Porque Monteagudo hace maldades terribles, ¿no? Por ejemplo, despoja de todas sus propiedades a un grupo de españoles, en uno de los casos, y los sube a todos a un barco y los deja a la deriva y todos mueren de hambre en alta mar, ¿no? Cosas de ese tipo. Y este Monteagudo, porque San Martín tenía una visión monárquica en el fondo, y San Martín se da cuenta que en el Perú no iba a funcionar la república. En una de sus cartas, él dice, darles república a los peruanos es como entregar un estuche de navajas a un niño. Eso lo dice San Martín. Y él genera una misión, García del Río Parozán, que viaja a Europa a buscar un príncipe para que venga a ser rey del Perú, que de repente era la transición necesaria. Pero todo esto no termina de cuajar y luego viene Bolívar, que es mucho más radical. Bolívar ya termina con todo, se declara dictador del Perú, ¿no? Y hace un grave daño al Perú, eso también hay que decirlo, ¿no? Bolívar yo lo considero un enemigo del Perú. No solamente perdemos territorios, sino que despoja de una serie de riquezas al Perú. Es un desastre. Y eso es algo que no se cuenta realmente o no se enseña realmente en los colegios. Nadie sabe, todo el mundo aclama a Bolívar como un héroe de la patria, un héroe de la independencia, un héroe del continente, pero en realidad al Perú Bolívar le hizo muchísimo daño y eso es algo que no sabemos y que seguimos festejando su figura, pero... Claro, él buscaba la hegemonía de la Gran Colombia, obviamente, ¿no? Y entonces buscaba debilitar al Perú y una de las formas de debilitarlo fue cortándolo en pedazos, ¿no? Nos quitó todo lo que es Ecuador, todo lo que es Bolivia, incluso le puso su nombre a Bolivia, ¿no? El Alto Perú terminó llevando el apellido de Bolívar, ¿no? Pero en realidad somos un gran continente que debiera ser la gran hispanidad, y tenemos unas fronteras que nos han condenado más bien a ser unas pequeñas repúblicas
un poco frustradas. Pero hay que seguir adelante con lo que ya está, ¿no? Ya somos una república que habría que ver la forma en que se mantenga lo más sana posible y no con estas intenciones de destruirla, ¿no? Así es, así es. Y no solamente ahora pues que sentimos el embate de estas cuestiones ideológicas y que también pues se ve no solamente es ahora ya, en estas épocas, ya también tenemos pues el embate de otros países a los que les conviene pues que este continente siga con la cabeza agachada, pues no siga siendo menos que otros lugares. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una de las estrategias es la que estamos conversando bastante ahora, que es el de el menoscabo de la identidad, ¿no? Pero hay que tener algo bien en cuenta, sobre todo nosotros, los peruanos, los bolivianos, los colombianos. Nosotros fuimos vistos por los colonizadores, ¿no? por nuestros colonizadores, fuimos vistos como iguales. Tan es así que la Casa Real de España se casaba pues con las casas reales y de los incas, ¿no? Se mezclaban, tenían hijos, ¿no? Sí, claro, sí. Lo que no ocurrió, por ejemplo, con los ingleses en sus colonias, que ahora son Estados Unidos, que ahora son Canadá. Ellos más bien acabaron con todo. Parte de la leyenda negra de los españoles malos, que bueno, esto ya es un tema mucho más amplio y no viene mucho al caso, pero parte de la leyenda negra que se sabe viene pues de Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido, es justamente eso, los españoles malos, los españoles que vinieron y que fueron a América Latina, que esclavizaron, que exterminaron, ¿no? Pero un momentito, los que exterminaron fueron ellos. O sea, ¿cuántos pieles rojas en Estados Unidos hay, por supuesto, en sus reservas, ¿no? Pero ¿qué es lo que predomina? Predominan los blancos. En Canadá, ni qué decir. Pero aquí los españoles lo que hicieron fue mantenernos, no, por supuesto, como pues los dueños del territorio, ¿no? Porque al fin y al cabo fueron ellos los que vinieron a conquistar esta parte del mundo, pero ellos en cierta forma nos vieron como iguales, se casaron, fusionaron las culturas, respetaron, ¿no? Respetaron, y es algo que no ha sucedido en otras partes del mundo. Entonces eso es algo que a nuestro amor propio debería pues funcionarle un poquito, ¿no? Para esto de la identidad. Comenzando por el propio Pizarro, que tiene su hija Francisca Pizarro, que tiene un monumento en la Plaza de Armas de Jauja, ¿no? Y claro, hubo gran cantidad de muertos. Hay que entender que fue una guerra de conquista, claro, ¿no? Pero también, en cierto sentido, hay que entenderlo como una liberación para los pueblos dominados por los incas. Por esa razón se facilita mucho la conquista, porque ¿quiénes ayudaron a los españoles? Comenzando por muchos pueblos que estaban sometidos por los incas y que ven al español como un liberador, ¿no? Entonces, la historia no se puede ver como blanco y negro siempre. Hay matices, hay grises, muchos grises en intermedio. Lamentablemente siempre se reduce a 4 o 5 hechos y a las grandes batallas, pero no es así, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Acá hubo una gran cantidad de muertos por epidemias, por enfermedades. Llegó la gripe y murieron muchísimos barrios. Pero no hubo ese exterminio que sí hicieron los ingleses en donde llegaron a conquistar. Por el contrario, el Perú se convirtió en un reino de España con el mismo nivel que cualquier otro de los reinos que había en Europa. A diferencia de ellos, nosotros éramos un virreinato, no una colonia. Claro, no fuimos una colonia, fuimos un reino español, un virreinato, y sobre el cual había muchísimo interés, y teníamos ese mismo nivel que cualquier reino de España. Hubo un momento que en Lima vivían más nobles y más grandes de España que en Madrid, ¿no? Para que se dé una idea de la importancia que tenía Lima. En otro momento, un virrey del Perú, si era ascendido, un virrey de México, si era ascendido, era enviado a Lima, ¿no? Es decir, para que nos demos una idea de la importancia que tenía Lima dentro de los reinos de España. Y probablemente por eso es que muchos no querían la independencia en ese momento. Claro. ¿No? Porque decían, vamos a dar lo que ahora llamamos un salto al vacío, ¿no? De lo importante que somos a ver qué pasa. Y vemos lo que pasó, ¿no?
Entonces, claro, como en la historia hay pasos irreversibles, y hoy celebramos la República y reconocemos el orden constitucional y vemos la mejor manera de seguir yendo adelante dentro de ese marco constitucional que nos da la República desde su origen. Pero es muy importante ver que no todo pues fue color de rosa, ¿no? Como que no hay que contar una historia que no es. No hay que idealizarlo. Exactamente. Así es. Muchísimas gracias por haber estado, Luciano, con nosotros esta noche. Gracias también, amigos. Hay que entender un poquito o tratar de entender, de enterarnos de estos procesos históricos. Hay muchas cosas que nos cuentan y que realmente no son lo que nos hacen pensar que son. Entonces, siempre leer un poco, enterarnos un poco para que no nos cuenten cuentos. Y sobre todo, ya saben, somos importantes. Los peruanos en general, no solamente Cusco, no solamente Lima, los peruanos en general. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana en el 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Chao.